Hermanas y hermanos, Dios les guarde. Les damos gracias a Dios porque Él nos permite nuevamente esta oportunidad de compartir la clase bíblica. En esta ocasión, la lección número 17, que lleva como título Cristo exaltado sobre todas las cosas. La base bíblica para este estudio está tomada de Primera de Pedro, capítulo 3, 14 hasta el 5, 11. En el día de hoy estaremos compartiendo algunos versículos de esta carta. Luego estaremos revisando algunos otros textos. La afirmación fundamental dice: Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El versículo para meditar está en Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Los objetivos en esta clase, después de estudiar la misma, el alumno entonces tiene tres objetivos fundamentales. Es bueno que usted tenga pendiente estos objetivos para que al final de la clase usted pueda llevarse las razones principales por las cuales se dio este estudio. Estudiará sobre el concepto descenditant inferna. Es un concepto que se va a hablar. Conocerá las diferentes acepciones del concepto SARS o carne y valorará el rol del pastor en la vida de la iglesia. Vamos a leer la carta de Pedro, capítulo 3. Consideraremos en este momento desde el versículo 18 hasta el 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, o en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, veamos entonces ahora la gracia en medio del sufrimiento. Vamos a ver una primera parte o parte A, donde vamos a hablar de la confesión de fe como modelo del creyente.
que está basada en la cita bíblica que acabamos de leer. En la lección anterior concluimos con esta pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si hacéis el bien? Si los creyentes sufren a pesar de que viven haciendo la voluntad de Dios, deben sentirse bienaventurados, pues están siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pedro está citando Isaías capítulo 8 desde el 12 al 13, que dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El Señor debe ser nuestro temor, el Señor debe ser nuestro miedo. El Señor le está diciendo al profeta que no tenga miedo de lo que el pueblo llama conspiración, sino que a Yahweh de los ejércitos al que debe santificar, y que este debe ser su temor. También el creyente debe estar listo para presentar una defensa a todo aquel que le demande de la esperanza cristiana, o sea, de su fe. Dice que debe estar dispuesto a presentar defensa con mansedumbre, reverencia y buena conciencia, para que los que calumnian sean avergonzados, no solo por la defensa, sino también por una buena conducta en Cristo. O sea, que siempre debemos estar preparados para responder ante preguntas acerca de lo que creemos. Algunos se acercarán a nosotros a hacer preguntas con la sana intención de aprender, de conocer este camino y de venir tal vez en algún momento a los pies de Cristo. Pero tenemos que saber también que hay algunas personas que se acercarán a preguntar o que indagarán de nuestra fe con la intención de tendernos lazo, de burlarse o de tratar de desmeritar lo que nosotros creemos. Pero aún así nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar listos para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Nosotros debemos estar listos para, si es necesario, padecer haciendo el bien, si es que esta es la voluntad de Dios. Es mejor, es preferible padecer haciendo el bien que Cristo quiere que haciendo el mal que Él rechaza. Amén. El estudio también habla desde el verso 18 hasta el 22, en esta sección que se considera una confesión de fe, que habla de la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Dice en el 18: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Habla de su padecimiento, de su muerte en cruz, ¿verdad? Habla de lo que él vivió, de lo que él padeció. Dice que él está vivificado en el espíritu. Cristo fue muerto en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Ustedes saben que Cristo vino a esta tierra como hombre, se hizo hombre, se encarnó, se humanó. Y ese hombre, esa carne, ese cuerpo humano, padeció, él lo entregó a muerte. Y en ese sentido es que dice que Cristo fue muerto en la carne, en la carne, en la materia, en lo que nosotros vemos, en nuestra naturaleza humana. Él vino como hombre, él se humanó. Recuerden que Juan dice que el verbo se hizo carne.
se hizo carne, tomó la naturaleza humana, la naturaleza mortal. Fue tomado entonces en ese concepto, muere como hombre. Pero dice que vivificado en espíritu, vivificado en espíritu. Entonces habla de que en cuanto a la espiritualidad de Cristo, a su estado espiritual, a su relación espiritual, al obedecer la voluntad del Padre, al hacer la voluntad, al cumplir el plan por el cual vino, entonces fue vivificado, fue exaltado. Aunque en la carne debió padecer, pero en el espíritu fue exaltado. Una enseñanza para nosotros, que si aún en nuestra carne nosotros padecemos y nosotros vivimos amarguras y dificultades, pero si lo hacemos bajo la premisa de estar cumpliendo el plan y el propósito del que nos mandó, del que nos envió, aún nuestra carne sea maltratada, nuestro espíritu en Dios va a vivificarse. Dice el verso 19, en el espíritu, dice, en el cual también, o sea, haciendo referencia al espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, en el que en otro tiempo los que en otro tiempo desobedecieron, ¿verdad? La nueva traducción viviente, me gustaría considerar este texto de acá también. Dice la nueva traducción viviente, por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Y el 20, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Habla de que el Señor en espíritu fue, dice, a predicar a los espíritus encarcelados. Y entonces el 20 explica quiénes eran. Aquellos que desobedecieron a Dios cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, ¿verdad? A esos dice que fue a hablarles, a predicarles, el término que usa es predicarles, llevarle el mensaje, llevarle la palabra. Y dice que él fue e hizo esa labor. Dice que está en el cielo, se ha ido al cielo y está sentado en lugar de honor. Está sentado en la diestra de Dios. Y dice que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay ninguna autoridad, no hay ninguna potestad, no hay ningún poder que no esté bajo sus pies. Él está sobre autoridad. El estudio número 17, que es el que estamos estudiando, dice Cristo exaltado sobre todas las cosas. Hay mucha discusión en cuanto a este versículo 19.
en cuanto a que a quién fue que el Señor fue y le predicó, en cuanto a que a dónde se dirigió el Señor. Y el estudio dedica una parte a tratar de explicar eh, esto, estos acontecimientos que narra el verso 19, dando algunas explicaciones y hace algunas preguntas. Por ejemplo, hace algunas preguntas. ¿Qué se entiende por que fue en espíritu? ¿Qué son los espíritus encarcelados? ¿En qué tiempo sucedió esta proclamación? Dice que para la primera pregunta hay varias respuestas posibles. Primero, que entre la muerte y la resurrección, conocida como Triduum Mortis o Triduo de muerte, Cristo fue al Hades o a las partes más bajas de la tierra a proclamar a los espíritus de los justos encarcelados allí su victoria en la cruz, y que luego de su resurrección llevó esa cautividad al cielo, conforme a Efesios 4 del 4:8 hasta el 10:2, que en el triduo Cristo fue al abismo, es el segundo concepto, donde estaban los espíritus encarcelados que desobedecieron a Dios, a proclamar su victoria y la condenación para ellos. Tercero, Agustín interpretó el texto en el sentido espiritual de que Noé proclamó en el espíritu de Cristo que había en él el juicio del diluvio a los espíritus encarcelados o humanos incrédulos del tiempo de Noé, lo cual armonizaría con 2 de Pedro capítulo 2:5, que llama a Noé pregonero o proclamador de justicia. Eso es lo que creen o explican algunos, de que no se trata que directamente Cristo fue a esa época o a ese lugar, sino que Noé, predicando o hablando en el Espíritu de Cristo, proclamó el mensaje, y que a esas personas que estaban encarceladas en su mente y que estaban incrédulos, y que en ese tiempo entonces él sirvió como proclamador de justicia o pregonero. La otra pregunta es, ¿a qué se refiere el verso con espíritus encarcelados? Ángeles caídos, si se interpreta así, a los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, 1 al 4, los cuales fueron encarcelados según 2 de Pedro capítulo 2, verso 4 y Judas 6. Humanos en forma simbólica, según Hebreos 12:23, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y de esa manera algunos lo asocian con los muertos que fueron evangelizados, de 1 de Pedro 4:6. Tercera pregunta, ¿está este verso relacionado con el descendit ad infernos o inferna? El credo de los apóstoles fue enmendado en el concilio de Aquilea, y se le añadió la frase descendió al Hades, donde Hades e Inferna son equivalentes en la Vulgata latina de Jerónimo. El credo de Atanasio añadió descendió a los ínferos o a los habitantes del mundo espiritual. Pero el Nuevo Testamento contiene referencias al movimiento de Cristo luego de su muerte. Mateo capítulo 12, verso 40 señala seno de la tierra. Hechos capítulo 2, verso 27, citando al Salmo 16:10, dice que el alma de Jesús fue al lugar donde mora la parte espiritual de los justos en el Hades o Sheol. Efesios capítulo 4, 8 al 10 dice, bajó a las partes más bajas de la tierra, pero subiendo llevó cautiva la cautividad, indicando acciones en su muerte, resurrección y exaltación, armonizando con 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 22. El verso 21 dice que el diluvio es un antitipo o figura del bautismo de agua que ahora nos salva. El bautismo es un testimonio al mundo
de que la vieja criatura ha sido sepultada y ha nacido una nueva. Luego de su resurrección, Cristo subió al cielo, sentándose a la diestra de Dios, y todas las órdenes celestiales le quedaron sometidas. Bien, o sea que esta cita bíblica que acabamos de considerar habla del padecimiento, la muerte, ministerio, resurrección y exaltación, ascensión al cielo y exaltación de Jesucristo. En esos versículos podemos encontrar esa doctrina, esa parte de la doctrina de la iglesia. Vamos a ver la parte B que dice, fortalecidos en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 hasta el 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos a dejar hasta ese punto. Entonces, Pedro aquí está presentando a Cristo como el que padeció a nuestro favor. Dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ha padecido por nosotros. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él llevó la condena del pecado en su cuerpo de carne para que nosotros fuésemos librados, del pecado. El creyente ha muerto a la vieja criatura para renacer a una nueva, a la cual se le han dado las herramientas del Espíritu para no vivir más en la carne. Capítulo 4, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, lo que ustedes hicieron en el pasado es suficiente, déjenlo ya en el pasado. Eso fue suficiente para andar conforme a los gentiles, para agradar a los gentiles. Dice, baste ya ese tiempo que pasó. No sigan ya en eso. Ya lo que pasó, ustedes sea suficiente con eso, es lo que le quiere decir. Y señala 6 acciones pecaminosas de la carne, que eran muy practicadas entre los gentiles, las cuales se deben abandonar. Número 1, lascivias o falta de pudor. 2, concupiscencias, malos deseos, concupiscencias, borracheras o encenderse con vino, orgías o juergas, excesos de bebidas, idolatrías, adoración a ídolos. Son acciones pecaminosas que debían abandonarse. Los gentiles, cuando estas personas cambian, se extrañan,
del cambio y la transformación de sus conciudadanos creyentes y de que no participan de sus desenfrenos y por ello les difaman para ser condenados. Pero estos perseguidores se van a dar cuenta al Señor Jesús, a quien Dios designó para juzgar a los vivos y a los muertos. Estas acciones caracterizan a los que están en el mundo, no a los que están en Cristo. Por lo tanto, para exaltar a Cristo, para ser portadores de la gracia de Cristo, se debe abandonar estas acciones. Ahí habla del deseo de pecar, ahí habla de borracheras, ahí habla de orgías. Cuando la Biblia habla del pecado, dice que el hombre por su propia concupiscencia es atraído hacia el mal, por sus deseos malos hacia el pecado, hacia el mal, es atraído. No es que Dios lo lleva al mal, no es que nadie lo empuja directamente, sino que Él tiene dentro de sí un deseo interno que lo empuja a cometer el mal. Dice que el hombre por su propia concupiscencia es atraído hacia el mal, por su propia concupiscencia. Borracheras que trae disensión, que trae división del razonamiento, del pensamiento. El Señor nos manda apartarnos de eso, las orgías o desenfrenos sexuales, la borrachera, todas estas cosas hay que abandonarlas para poder ser portadores o un grupo de creyentes que exalte al Señor Jesucristo. Veamos entonces algunas instrucciones durante el sufrimiento. Instrucciones durante el sufrimiento. La parte A, el servicio fraternal. El servicio fraternal. Desde el 7 en adelante. De Primera de Pedro capítulo 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está hablando de que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sea del propósito escatológico de Dios o el de la vida personal. Y se van a rendir cuenta de todo lo que se ha hecho. Por tanto, hay que ser sobrios, entendidos, abstenerse del mal, velando en oración. Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Pablo dijo, orad sin cesar. Es vital el tener un amor continuo los unos por los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados o de ofensas, de injurias.
Eso es lo que está enseñando Pedro. El amor fraterno, el amor fraternal, tiene límites, pero el amor ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13, versículo 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El servicio, el servir a los demás, el ayudar a los demás, es parte esencial de esta comunidad de fe. Al Señor le agrada que así sea y nos ordena que hagamos esto. Fíjense como dice el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Mm? Hospedarnos, recibirnos en casa, ayudarnos. Amarnos fraternalmente a alguien que no es de nuestra casa. Imagínense en tiempos de persecución, cuando la gente no andaba seguro, cuando se estaba persiguiendo a los creyentes, era muy importante tener a alguien que te recibiera en la casa. Resalta el escritor del texto de que siempre ha habido personas que han abusado de esto. Pero nosotros debemos, según lo que dice el escritor, hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. El juicio comienza por la casa. El 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta porción, Pedro está advirtiendo a los lectores que no se sorprendan del fuego de prueba que les había llegado, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. A lo largo de toda la historia de la iglesia, ella ha padecido, ella ha sufrido, esto ya estaba dicho, o sea que no había que sorprenderse por esto. Y les insta que al contrario de sorprenderse, de amargarse, se gozaran,
¿Por qué? Porque estaban siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Y le dice, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con gran alegría. Porque si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Dice que, y esta parte yo creo que es muy importante, dice, ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que no se les llame la atención o que no sufran, no padezcan persecución, cárcel, por ninguna de estas cosas. Si es por alguna de estas cosas, no tiene sentido. O sea, procuren que no sea por ninguna de estas cosas. Ahora bien, si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence. Si se burlan de ti porque eres cristiano, si te persiguen o si te molestan porque eres cristiano, no te avergüences. Glorifica a Dios por esto. Y ahí es donde entramos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta frase, el juicio comienza por la casa de Dios, se debe entender en el sentido de que Dios juzga las acciones del cristiano a cada momento. El Espíritu Santo les redarguye si comete alguna falta, de manera que se arrepienta y así se mantiene en santificación y pureza. Por otro lado, los creyentes crecen, maduran, se fortalecen en el Señor. Pedro está citando la versión griega de Proverbios 11:31. Si el justo con dificultad se salva, el impío y el pecador, ¿dónde aparecerá? Pedro recomienda que se gocen por participar de los vituperios que viene por servir o seguir a Cristo, pues el glorioso Espíritu Santo reposa sobre el creyente, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Exhortaciones finales de la carta. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 desde el verso 1 en adelante. Veamos qué dice desde el 1 hasta el 7. Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro se dirige a los ancianos, a los presbíteros, a los que estaban en eminencia en la iglesia, siendo él mismo un anciano con ellos, y que ha padecido también por la causa de Cristo.
por lo que también Él va a participar de la gloria que se va a revelar. La exhortación a los ancianos es la siguiente: pastoreen el rebaño que está entre ustedes, pastoreenlo voluntariamente, no por fuerza, no por violencia, no por ganancia deshonesta, no por señorío, sino como servidores. Pastorear, llevarlo donde hay alimentos, guiarlo por el camino, dirigirlos hacia la dirección correcta, de manera voluntaria, por vocación. El pastorado, el ministerio, no, el liderazgo, no es por fuerza, es por voluntad, es voluntario, es por vocación. Además les dice que no ejerzan fuerza sobre ellos, señorío, como si ustedes fueran los señores de ellos, sino con cuidado, siendo ejemplo. Y a los jóvenes, ¿qué les dice? Se sometan a los ancianos, a ser sumisos entre ellos también, que se revistan de humildad para que haya gracia y buena voluntad para con Dios. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Que resiste a los soberbios. Cuando alguien es soberbio, Dios lo resiste, Dios le muestra resistencia, Dios pelea, Dios lo enfrenta. Pero cuando alguien es humilde, Dios le da gracia, Dios lo pone en gracia ante los demás. ¿Mm? Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes le dará gracia. Resistencia firme contra el diablo. En el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las últimas órdenes de la carta se dirigen a todos en general. Ser sobrios, velar, porque el diablo anda alrededor como león rugiente buscando devorarle. Hay que resistir al diablo por la fe que vence al mundo y él huirá. Pablo dice que el Dios de paz aplastará al diablo bajo la planta de nuestros pies y que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice Romanos capítulo 16, verso 20. Aunque tengamos padecimiento aquí en la tierra, Dios utilizará esos padecimientos para fortalecernos y nos otorgará la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Hay que resistir, hay que resistir, hay que estar firmes contra Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es muy importante. Y me llama mucho la atención cuando dice que Cristo mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Grandes cosas, cosas importantes, cosas que puede hacer solamente Jesucristo con nosotros. Hermanos y amigos que escuchan esta clase, que están pendientes de esta clase, debemos entender que Jesucristo está en eminencia por encima de toda autoridad, de todo principado, y que Él es quien está velando por nosotros. Él padeció por nosotros como hombre, murió, resucitó, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro pastor, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro ayudador. Quiera el Señor Jesucristo que nosotros le demos la oportunidad a Él para que Él nos perfeccione,
nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos para que estas palabras se hagan reales en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.